Hola, ¿cómo están? Antes que nada quiero presentarme. Soy Rolando García, mexicano. Fui parte de la policía municipal en mi comunidad, pero prefiero no dar nombres de lugares por seguridad. Yo ya me retiré, pues ya completé mis años de trabajo para jubilarme, pero me quedaron muchas anécdotas, tanto buenas como malas, y otras de verdad terribles que presencié en mis años de labor. Esta historia la considero paranormal, por eso quiero compartirla en este canal. Creo que es digna de ser compartida. Esto ocurrió a principios de los años 90, cuando me asignaron el puesto de patrullero de carretera. No tenía pareja, andaba yo solo por las carreteras de mi estado, aunque había más colegas patrullando y a veces nos topábamos. Siempre era un gusto encontrarse con algún colega. De esa manera te sentías más acompañado en un caso de emergencia, sobre todo en las noches. Recuerdo aquella noche como si hubiera pasado hace días. Hacía mucho frío. Recuerdo que el termómetro marcaba 1 grado. Estábamos a punto de la congelación. Yo conducía por aquella larga y solitaria carretera, con un café bien caliente que acababa de comprar en una gasolinera, y pendiente al camino como debía ser. Aunque la noche parecía estar muy tranquila, no había tantos carros conduciendo. Recuerdo que duré poco más de 1 hora para toparme con otro carro. Así de desolada estaba la carretera. Iba conduciendo en uno de estos tramos solitarios, cuando de pronto vi algo que me hizo frenar de golpe. Era un coche que estaba parado en diagonal tapando el camino. Tenía la puerta del copiloto abierta y las luces prendidas. Eso fue lo que me hizo verlo a tiempo y alcanzar a frenar. Por supuesto que me orillé para bajarme a ver qué estaba sucediendo. Pensé que se trataba de algún accidente, aunque el coche no estaba golpeado de ningún lado. Estaba en perfectas condiciones. Cuando llegué hasta la puerta del copiloto, noté que las llaves estaban puestas, y música muy extraña encendida en la radio. Yo miré alrededor, pero no había nadie, ni tampoco dentro del coche. Lo primero que hice fue aprovechar que estaban las llaves puestas para mover el auto del camino, pues era urgente hacerlo antes de que ocurriera algún accidente. Así que lo hice. Lo orillé metiéndolo al monte donde no estorbara el paso. Después de eso lo apagué y cerré la puerta. Apenas iba a ir hasta mi patrulla para avisar que había encontrado un coche abandonado en medio de la nada, cuando de pronto escuché unos ruidos entre las ramas del monte. Caminé muy lento con mi linterna en mano. El frío que hacía te calaba en los huesos. Aunque no había tanto viento, la temperatura era congelante. Recuerdo que mientras caminaba iba pensando que quién podía haberse bajado de su coche para caminar en el monte a esa temperatura. No se me hacía nada normal, pues si se trataba de alguien que simplemente quería ir al baño, no hubiera dejado su coche parado de esa manera tan irresponsable. Sabía que algo no andaba bien. Así que yo iba alerta y muy sigiloso. Seguí el sonido de aquellos ruidos que se escuchaban cada vez más cerca. Me adentré entre las ramas cuando de pronto vi algo que jamás voy a olvidar y que aún sigue clavado en mi memoria. A unos metros de mí estaba un joven hincado, con solo unas bermudas y playera de tirantes, descalzo, y parecía que tenía un ataque de epilepsia, pues se movía muy rápido y de una manera anormal. Pero eso no fue lo que me impresionó. Eso ni siquiera se acercaba a lo que en realidad me hizo temblar del miedo, aún teniendo tantos años de experiencia. Sino que frente a él estaba un animal que parecía un chivo, pero medía más de 2 metros. Estaba parado en 2 patas y era completamente negro. Tenía una pata en la cabeza del chico, mientras este no dejaba de convulsionar pero sin caerse. Todo el tiempo se mantuvo en sus rodillas.
No sé cuántos segundos presencié aquella horrible escena, pues me quedé completamente paralizado del miedo. Pero en cuanto aquel animal supo que yo estaba allí, salió corriendo en dos patas perdiéndose entre las altas ramas y la oscuridad del monte. Mi primera reacción fue ir corriendo hacia donde estaba el joven, quien apenas este animal soltó su cabeza, se cayó al piso y empezó a llorar y a gritar. Yo lo cubrí con mi chamarra, pues estaba casi sin ropa y, les repito, el frío estaba insoportable. Lo ayudé a levantarse y lo subí en mi patrulla. Sabía que no estaba en condiciones de manejar. Él no paraba de llorar. No podía explicarme lo que había pasado, porque no podía ni hablar de lo mucho que estaba llorando y temblando. Estaba de verdad horrorizado. Pedí una ambulancia, pero tardó casi 1 hora en llegar por la ubicación en la que estábamos. Ahí fue cuando lo subieron y se lo llevaron, pues el joven estaba en muy mal estado. Llegaron otros compañeros de otra unidad, y uno de ellos se llevó su coche hasta la ciudad, en donde tenían al chico en el hospital. Y cuando llegué para interrogarlo, el joven tenía miedo de hablar. Solamente decía que él había tenido la culpa de todo. No dejaba de repetirlo. Y cuando por fin logré que hablara, me heló la sangre lo que me contó. Vivo solo con mi madre, pero ella tiene una enfermedad terminal. Así que a mí se me ocurrió hacer un pacto con el diablo, para que la curara, pues es todo lo que tengo. Pero todo me salió mal. Empecé a ver cosas horribles en mi casa. Ya llevo más de 1 mes desde la primera manifestación. Me persiguen. Y esta noche mientras dormía, algo controló mi cuerpo. No podía parar. Me subí a mi coche y conduje hasta ese lugar en donde usted me encontró. Pero no era yo el que conducía. No podía controlar mis acciones. Simplemente no pude. Entré a ese monte, donde aquella cosa que veo en mis sueños desde que hice ese pacto salió de la oscuridad. Y no sé qué me estaba haciendo. No recuerdo absolutamente nada. Solo sé que usted me salvó la vida, pero sé que él no descansará hasta tener mi alma. Si no fue hoy, puede ser en cualquier momento, me dijo el joven con lágrimas en sus ojos y con una voz temblorosa. Yo de verdad no quería juzgarlo, pero no pude creerle, aunque yo había visto con mis propios ojos aquel animal. La forma en que lo tomaba de la cabeza y los ojos tan horribles con los que lo veía. Pero para mí como policía me era imposible creer esa versión del chico. Le mandé a hacer pruebas para ver si no había ingerido sustancias o alcohol, pero salió completamente limpio. Corroboramos la historia de su madre, quien en realidad sí tenía una enfermedad terminal y estaba en cama. Pero aún no sabíamos qué hacer con el joven, pues era un peligro soltarlo. Aunque eso ya no era parte de mi trabajo, mi curiosidad de lo que el joven me había contado pudo más, y seguí su caso de cerca. Y me enteré que tampoco padecía de ninguna enfermedad mental. El joven salió sano en todos los estudios que se le hicieron, así que no pudieron retenerlo más, y lo dejaron en libertad. Únicamente le quitaron la licencia de conducir. Ya no supe nunca qué pasó con él. No sé si siga vivo, o si al menos esté bien. Pero sin duda es uno de los casos más perturbadores que me tocó atender. El más inolvidable, diría yo, porque no hay explicación lógica o científica para lo que pasó. Nunca la hubo. Agradezco el tiempo de tomarse para escuchar mi anécdota. Me quita un peso de encima poder compartir mis experiencias como policía en este canal. Tengan una excelente noche y disfruten la siguiente. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn.
envió este correo para contarte algo muy personal, que me ocurrió mientras ejercía mi labor como policía en los Estados Unidos. Quiero hacerlo de manera anónima para no tener ningún tipo de problema. Llevo años siendo oficial de policía. He ido subiendo de cargo, pero esto me ocurrió cuando apenas comenzaba. Una madrugada patrullaba por una zona un poco peligrosa. Había muchos pandilleros en ese entonces. Por eso había varios policías en distintos puntos de aquel distrito patrullando, pues siempre se presentaban disputas en el lugar. Recuerdo que estaba haciendo alto. Estaba parado detrás de un carro que se veía muy viejo y descuidado. De pronto vi que un niño se asomó por el vidrio trasero y se veía cómo lo golpeaba varias veces, como pidiendo ayuda. En eso el semáforo cambió a verde y el carro avanzó. Yo lo seguí encendiendo la torreta, pidiéndole que se detuviera, pero este aceleró hasta llegar a la autopista. Y aunque el carro se veía viejo, tenía una velocidad impresionante. Pedí refuerzos a otra patrulla que se encontraba muy cerca. Yo lo seguí por toda la autopista, rebasando carros y poniendo en peligro la vida de otros automovilistas que se encontraban en aquella autopista, hasta que el carro se bajó de allí, y en una esquina la otra patrulla lo cerró. El hombre se detuvo y quería salir corriendo, pero mi colega de la otra patrulla alcanzó a detenerlo y lo puso contra el suelo para esposarlo. Yo corrí hacia el coche, pues quería ver que el pequeño que pedía ayuda estuviera bien. Pero cuando llegué al coche, no había nadie. Ni en la parte de adelante y tampoco en los asientos de atrás, lo cual me dejó bastante confundido. Fui hasta donde estaba el tipo esposado y le pregunté que dónde estaba el niño. Él me preguntó que cuál niño, que él no venía con ninguno. Yo enojado le reclamé que era mejor que me dijera la verdad, pues yo había visto claramente a un niño en el asiento de atrás pidiendo ayuda con sus manitas. Pero el tipo seguía diciendo que no venía con ningún niño. En eso le quité las llaves al sujeto y abrí la cajuela. Y ahí me encontré con una pequeña bebé que estaba inconsciente por la falta de oxígeno, pero no había nadie más con ella. Llamamos a una ambulancia para que asistieran a la pequeña y detuvimos al tipo, quien después de interrogarlo por horas, confesó que había secuestrado a la pequeña y a su hermano mayor en un parque, pero que el niño había intentado escapar de su casa y le había quitado la vida, dejando su cuerpo enterrado en su patio. Se trataba de un verdadero monstruo, que aún sigue pagando condena por el resto de su vida. Pero no pudimos hacer nada por el pequeño, que cuando vi su foto en el juicio, supe que era él. Fue a quien yo vi golpear el vidrio del carro. Sabía que había sido él, pues su imagen nunca se borró de mi mente. Él solo quería ayudar a su hermanita. Él la salvó. Sé que es difícil de creer. Ha sido el caso más impactante y fuerte que he vivido en todos mis años como policía. Es algo que no voy a superar nunca, pues siento que le fallamos a aquel pequeño, que fue un héroe para su pequeña hermana, aún después de fallecido. Un mensaje para todos los que escuchan esto. Por favor, cuiden a sus hijos, pues hay muchos monstruos allá afuera. Continuamos. Hola, me llamo Gabriel y soy de Mexicali, Baja California. Hace unos años fui policía en dicha ciudad. Me retiré por cuestiones personales. O mejor dicho, sin entrar en detalles, ya no quise pertenecer a dicha corporación. Pero mientras estuve allí, viví muchas cosas que quisiera borrar de mi mente. Algunas no puedo platicarlas, pero este en específico fue algo que sin duda me marcó. En aquel entonces patrullaba con otros 2 compañeros.
Eran buenas personas con los demás miembros de la policía, pero sí les hacía falta mucha empatía con la gente. Una noche recibimos la orden de ir a un domicilio, pues una señora nos solicitaba por una llamada que había recibido de su hijo desaparecido. Fue lo único que se nos dijo. Al llegar al domicilio nos dimos cuenta que se trataba de una casa humilde, y afuera ya estaba la señora de aproximadamente 50 años esperándonos. Nos bajamos de la unidad y ella se acercó a nosotros muy alterada. Intenté tranquilizarla para que nos platicara lo que había sucedido, pues a nosotros no se nos informó exactamente la situación. Ella nos dijo que su hijo llevaba más de una semana desaparecido, que ella había puesto la denuncia, pero que acababa de recibir una llamada desde el teléfono de su hijo, donde escuchó su voz, diciéndole: "Adiós, mamá". Y después de eso colgó sin decir nada más. Y cuando ella le devolvió la llamada ya no entraba. Ella juraba que era su voz. Estaba segura y lo que ella quería era que le ayudáramos a rastrear el teléfono de su hijo para dar con él. Mis compañeros le decían que nosotros no podíamos hacer eso, que tenía que ir a la fiscalía a que le ayudaran a rastrear el teléfono. Pero yo no pude aguantarme y le pedí el teléfono a la señora, pues me dio mucha pena verla en ese estado, tan desesperada. Cuando tomé su teléfono vi que la señora tenía una aplicación donde puedes ver la ubicación de tus seres queridos. Le pregunté que si sabía que tenía esa aplicación en su celular, y ella me respondió que no, que su hijo le había descargado varias cosas en su teléfono, pero que ella no le entendía. Así que abrí dicha aplicación y... adivinen qué. El hijo había compartido su ubicación con ella todo el tiempo. Y también compartió la ubicación del teléfono de su madre con él. Pero nunca la avisó, ni le dijo cómo usar dicha aplicación. La señora ni siquiera sabía que la tenía. Les enseñé el teléfono a mis compañeros, quienes al ver la ubicación del teléfono del hijo, me hicieron señas de que así lo dejara. Ya querían que nos fuéramos, reiterándole a la señora que debía ir a la fiscalía. Pero yo me armé de valor y le dije a la señora lo que estaba pasando. Le confesé que ahí decía exactamente en dónde se había ubicado por última vez el teléfono de su hijo. Y fue ahí donde ella rompió en llanto y nos suplicó que la lleváramos, a punto de arrodillarse ante nosotros. Fue algo muy difícil de presenciar para alguien que aún le corre sangre por las venas. Así que después de un debate con mis compañeros, los pude convencer de que la lleváramos, con la condición de que si veíamos algo extraño, como movimiento de grupos delictivos, nos teníamos que regresar, pues la ubicación era en medio de la nada, en un monte a las afueras de la ciudad. Ella accedió y se subió con nosotros a la camioneta. Conduje hasta aquel lugar apartado. Íbamos con muchos nervios, pues no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Yo tenía miedo por nuestra seguridad, pero la señora iba esperanzada de encontrar a su hijo con vida. Después de un largo recorrido entre el monte, dimos con el lugar exacto, en donde había salido la última ubicación del teléfono del joven. Y a unos cuantos pasos, estaba su cuerpo sin vida. La señora corrió y lo tomó entre sus brazos. Le lloraba de una manera muy desgarradora. Pero algo no cuadraba. El joven ya tenía por lo menos 2 días de fallecido, y lo supimos por el estado en el que lo encontramos. Así que no cuadraba con lo que decía la señora, que él le había hablado esa misma noche. Reportamos el hallazgo y llegaron los elementos que se encargaron del levantamiento del cuerpo. Nosotros nos llevamos a la señora a la fiscalía, pero ella seguía insistiendo que no podía ser posible, que ella acababa de hablar con su hijo y que jamás confundiría su voz. Cabe mencionar que cuando encontramos el teléfono del joven, este se encontraba roto y apagado, prácticamente inservible.
así que no sabíamos cómo alguien pudo haber realizado una llamada desde ahí. Y fue algo que nunca pudimos saber, pues en efecto, en el teléfono de la señora estaba registrada esa llamada entrante desde el teléfono de su hijo, y duró apenas 4 segundos. Ya no supe qué pasó con ese caso, pues ese ya no era nuestro trabajo. Nosotros tuvimos que retirarnos a seguir trabajando, y no volví a ver a aquella pobre mujer. Por lo menos me quedé con mi conciencia tranquila, de que pude hacer algo por ella. Pude ayudarla a encontrar a su hijo, pues sabía que nadie más la ayudaría. Después de todo eso, me quedé pensando en esa llamada que la señora recibió, y se me enchina la piel de pensar que fue su hijo quien le llamó para despedirse de ella. Es una historia muy triste, pero también paranormal, que tenía muchas ganas de compartir con ustedes. Por supuesto, con mucho respeto para las víctimas y para todos los desaparecidos que hay en nuestro país. Buenas noches. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Jaciel y quiero compartirles una experiencia trágica y muy aterradora que me ocurrió mientras prestaba mi servicio como protector de la ciudad. Yo soy policía desde hace 8 años en Estados Unidos. Nací en este país, pero mis padres son mexicanos, así que yo también me considero uno. No daré nombres ni direcciones al contarles esta historia, ya que sería ilegal hacerlo y podría salir perjudicado. Pero les contaré lo que vivimos mi colega y yo aquella noche. Estábamos patrullando mi compañero y yo por la zona que nos tocaba, cuando de pronto recibimos una alerta. Nos necesitaban en una zona donde hay puras casas rodantes. Los vecinos habían reportado que de una de estas casas rodantes salía un olor fétido y se estaba haciendo cada vez más insoportable. Nosotros debíamos ir a ver qué ocurría dentro de esta casa y ver qué era lo que desprendía dichos olores. Minutos después llegamos al lugar. Ya era medianoche y recuerdo que había varios vecinos afuera de aquella casa rodante esperándonos. Y debo decir que la primera impresión que tuve al salir de la patrulla es algo que jamás olvidaré, pues nunca antes me había tocado oler algo tan fuerte y desagradable como aquello. Mi compañero tenía más años con experiencia y me dijo que era obvio que se trataba de un cuerpo humano en estado de descomposición. Primero que nada hablamos con la mujer que hizo el llamado, y ella nos dijo que desde esa mañana había empezado a oler, pero que nadie hacía nada, hasta que el olor se hizo cada vez más insoportable. Fue cuando supieron que algo no andaba bien en ese lugar. Le preguntamos que quién o quiénes vivían allí, y ella nos respondió que un hombre de algunos 40 años que no conocía bien, puesto que no tenía mucho de haberse mudado a esa casa. Casi nadie lo conocía, pues desde que se mudó no salía mucho de su casa, aunque todos en esa comunidad se conocían y eran amables entre todos. Comentaban que aquel hombre nunca quiso entablar una conversación con nadie que se le acercaba. Después de eso les pedimos a las personas que se encontraban allí que nos dieran espacio para hacer nuestro trabajo. Les pedimos que se retiraran a sus casas y después de varios intentos llamando a la puerta y sin que nadie atendiera, decidimos entrar a la fuerza. El olor era insoportable, un olor que se te queda grabado de lo penetrante que es. Encendimos las luces y vimos varias cosas tiradas en el piso, como platos y vasos y alguno que otro adorno, como si alguien hubiera entrado a robar y hubiera dejado un desastre, o tal vez ahí había ocurrido una pelea. Desde antes de entrar sabíamos que no encontraríamos nada bueno, pero la realidad superó nuestras expectativas. Caminamos hacia el pasillo donde había 2 puertas. Una era del baño y la otra era la única habitación que había en esa casa. Al entrar a la misma y encender la luz,
vimos en la alfombra que era de un color claro, una mancha con la silueta de un cuerpo que estaba boca abajo. Mi compañero dijo que esa mancha eran líquidos que los cuerpos desprenden al fallecer, pero no había cuerpo. Buscamos en el baño y en el resto de la casa, pero no encontramos nada fuera de esa mancha en la alfombra. Pedimos refuerzos y acordonamos la zona, pues era una escena probablemente de crimen. Y mientras tanto, mi compañero y yo seguimos buscando dentro de la casa. Recuerdo que yo entré de nuevo a la habitación, y mi compañero estaba afuera, a punto de entrar también. Cuando de pronto, ambos escuchamos algo que nos heló la sangre. Un susurro que decía: "Mira abajo". Esto que escuchamos quedó grabado en nuestras cámaras. Por eso sé que fue real. Es algo que no puedo mostrarles, pues sigue siendo material confidencial de un caso que sigue abierto. Pero ese susurro nunca supimos de dónde venía, pues no había nadie más adentro con nosotros. Pero lo escuchamos adentro de la habitación. Mi compañero y yo actuamos de inmediato, buscando por todos lados para ver si había alguien más adentro de la casa, pero no había nadie más. Cuando llegaron los refuerzos con 2 canes, fueron ellos quienes nos llevaron a uno de los peores hallazgos que he presenciado en mi trabajo, pues debajo de la casa rodante se encontraba el cuerpo del hombre que vive ahí, en avanzado estado de descomposición. A este hombre le habían quitado la vida de 2 disparos. Lo habían hecho con silenciador, pues nadie de los vecinos escuchó nada. Lo dejaron 2 días en su habitación, en donde habían terminado con su vida. Por eso estaba la mancha de su silueta en aquella alfombra. Pero parecía que él, o los que le provocaron su deceso, se habían arrepentido de haberlo dejado así, y volvieron para moverlo debajo de la casa. Algo sin lógica, por supuesto, pues sería mucho más fácil encontrarlo ahí por los olores. Gracias a varias cámaras pudimos dar con los presuntos culpables, pero el juicio aún sigue, pues no se ha podido encontrar el arma. Pero en fin, ojalá pudiera ser público aquel video, en donde alguien nos dijo que miráramos abajo. Y hasta la fecha mis compañeros y yo pensamos que se trató de una psicofonía del mismo difunto, diciéndonos en dónde se encontraba.